¿Qué tal, mis amados hermanos? Esperamos en el Señor que se encuentren muy bien en este día. Le damos gracias a Dios que nos permite una clase más de poder estudiar y poder compartir con ustedes su palabra, poder compartir con ustedes lo que el Señor en su voluntad y en su misericordia y en su gracia nos ha permitido aprender y poder compartirlo con toda, con toda la iglesia. Vamos a continuar, hermanos, el, las clases que estamos tomando. Recuerden, estamos viendo Colosenses, ya estamos en el capítulo 2. El domingo pasado estuvimos viendo el versículo número 4. Nos quedamos viendo solamente un versículo precioso, un versículo que nos ayuda a reflexionar, y esperemos que hayamos tomado este tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que estuvimos platicando el domingo, de perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para evitar ser confundidos por todas aquellas doctrinas heréticas y mentirosas que hay allá en el mundo. Así que vamos a continuar el día de hoy y pretendo ver el versículo 5, 6 y 7. ¿Sí? Ver esos tres versículos el día de hoy. Así que vamos a continuar y vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo número 5. Dice este versículo: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, era un siervo de Dios que era muy respetado y amado por todas las iglesias de Asia. Las iglesias querían mucho a Pablo a tal grado de que recibir una carta del apóstol era tan válida y tan importante como que si el mismo apóstol estuviera presente en la iglesia a la que le envió la carta. Las iglesias lo respetaban mucho, las iglesias lo amaban, y sus enseñanzas eran tan importantes y tan valiosas para las iglesias que reconocían ese hermoso ministerio que él tenía, que era evangelismo y de enseñar. Entonces las iglesias recibían con alegría sus cartas, recibían con gozo sus cartas, y sus consejos, sus exhortaciones y sus ánimos eran recibidas por todas las iglesias como si él estuviera presente en ese momento. Y recuerden ustedes que hay una carta en particular en la que nos muestra la autoridad con la que el apóstol podía escribirle a las iglesias. Y las iglesias, en este caso a la que le envía esa carta, recibe esa carta con la autoridad que lleva la palabra de Dios. Y vemos, si nosotros leemos la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, vemos que es una carta correctiva, una carta de exhortación, es una carta que envía el apóstol para corregir muchos asuntos delicados que estaban afectando a la iglesia que se encontraba en Corinto, y era recibida con la autoridad que el apóstol tenía para hablar la palabra de Dios. Entonces el apóstol, pues obviamente, como estuvimos viendo en el capítulo 1 casi al principio, pues él está triste porque no puede ir personalmente a ayudar a la iglesia de Colosas que estaba pasando por esa situación, y poder afirmar a los hermanos y enseñarles personalmente pues el evangelio del Señor, afirmarlos y enseñarles bien la palabra de Dios. Entonces él menciona en este versículo que aunque físicamente no estaba con ellos, su corazón, su espíritu, su amor como hermano y su amor como fiel ministro de Cristo estaba con ellos.
Y continúa diciendo pues el versículo que él se gozaba, él se alegraba, él estaba feliz de ver esa iglesia estaba firme en las enseñanzas del Señor, y que a pesar de todas las situaciones que estaban sucediendo a su alrededor, y probablemente también pretendían esas herejías tratar de entrar a la iglesia, ellos mantenían el orden en la iglesia, ellos no permitían que entraran ninguna de esas enseñanzas, sino que ellos se mantenían firmes en el Señor, y todas las cosas las tenían en orden, no permitían que se originaran desórdenes ni divisiones en la iglesia. Entonces, eso era lo que el apóstol manifiesta en este versículo, que él hubiese querido estar personalmente, pero por la situación que estabas pasando, pues no podía estar. Sin embargo, les expresa que su corazón y su amor está con ellos, como si él estuviera presente en ese momento con ellos, ¿no? Entonces él escribe esa carta diciéndoles su gozo, el gozo que él tenía por ver cómo se comportaba la iglesia ante estas situaciones. Continúa el versículo 6 y 7 y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Dice el 7: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Voy a leerle el mismo versículo número 6, pero en dos traducciones diferentes de la Biblia, para que tengamos un panorama más claro de lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6 en la Nueva Versión Internacional: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él. La otra traducción, que es traducción en lenguaje actual, del mismo versículo 6, dice: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Si alguien nos llega a preguntar quién es Jesucristo para nosotros, ¿cuál sería nuestra respuesta, hermanos? ¿De qué manera le recibimos nosotros? Para nosotros es fácil decir con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor. Pero en cuanto a la práctica, ¿realmente estamos viviendo como lo que decimos que es Jesucristo para nosotros? Todos decimos: no, Jesús es mi Señor, inclusive nos referimos a Él como el Señor Jesús. Pero en mi vida práctica, ¿realmente reconozco que Jesucristo es mi Señor? ¿Estamos viviendo realmente bajo esa confesión? ¿Realmente estamos viviendo una vida tal que con nuestra vida y con nuestros actos estemos confesando a Jesucristo como nuestro Señor? Este versículo, hermanos, nos debe ayudar a nosotros a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos viviendo en obediencia al Señor? ¿Realmente le estamos obedeciendo como debemos? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Porque si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, eso quiere decir que estamos viviendo bajo su dominio. Eso quiere decir que estamos viviendo bajo sus órdenes y viviendo bajo su guía y viviendo una vida que a Él le agrada. Eso es lo que nos dice este versículo. Dice: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, ¿cómo debo yo andar?
si este versículo me dice a mí que en la forma en que yo he recibido al Señor es en la forma en que yo debo de andar, y si yo digo que he recibido a Jesucristo como mi Señor, significa que debo de vivir como a Él le agrada. Pero ¿realmente estamos viviendo así? ¿Realmente estamos viviendo nuestra vida cristiana como a Él le agrada? Eso nos debe ayudar a reflexionar sobre cómo estamos actualmente con el Señor. Hermanos, muchas personas dicen creer en Jesús. Mucha gente dice creer en Jesús, pero no todos le reconocen de la misma manera. ¿Escuchemos eso? Muchos dicen creer en Jesús, pero en la manera que lo reconocen en su vida no es la misma para todos. Hay una parábola hermosa que nos ayuda a nosotros a entender un poquito más sobre esta situación, y es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador ustedes la pueden encontrar en 3 evangelios. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 3 al 23. También está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 3 al versículo 20. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al 15. Entonces, yo lo que hice aquí es tomar partes de los 3 evangelios y hacer pues una sola síntesis de lo que es la parábola del sembrador. Entonces, si yo leo algo, tal vez no esté en ese evangelio, si no esté en el otro evangelio, pero hablan de la misma parábola. Entonces, cuando tengan en un momento que tengan oportunidad, les recomiendo leer la parábola en los 3 evangelios, porque hay detalles que menciona uno y que no menciona el otro. Entonces lo que hago es complementar la parábola entre los 3 evangelios. La parábola del sembrador nos menciona 4 grupos de personas que, según a nuestros ojos, pues son creyentes. Nosotros podemos ver a una persona y decir, probablemente sí creyó o probablemente es cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros vemos con nuestros ojos humanos. Pero recuerden que dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Dice el Señor que la gente se fija en las apariencias, pero Él no. Él se fija en el corazón. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente sabe si una persona ha creído en Cristo? El primero que lo sabe es Dios. Y en segundo lugar, pues obvio, la persona. Pero Dios es el que sabe y el que ve el corazón del hombre. Por eso para nosotros podemos decir que una persona es creyente, pero tal vez Dios sabe que no es así. Entonces, la parábola menciona 4 grupos de personas. Y vamos a estudiar un poquito sobre ellas. Comienza la parábola y dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Sabemos que el sembrador se refiere a Dios y la semilla se refiere al Evangelio. Y dice, y mientras sembraba, el primer grupo es mencionado aquí y dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Y da la explicación y dice que este grupo de personas son estos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿quiénes son ese grupo de personas, hermanos? El primer grupo son las personas
que solamente se acercan a oír con el oído, pero no prestaron atención, no entendieron absolutamente nada del Evangelio. A veces nosotros hablamos a la gente y damos por hecho de que como ya escuchó el Evangelio, como ya escuchó la palabra de Dios, damos por hecho que entendió lo que se le estaba diciendo. Pero muchas personas nos escuchan con atención aparentemente, pero a veces su mente ni siquiera está escuchando lo que les estamos diciendo. Y eso es importante entender, que el oír el Evangelio no es creer en el Evangelio. Así que quitémonos de la mente que el que una persona haya oído el Evangelio no significa que haya creído en él. Ese es ese grupo de personas, las que oyeron, pero no les interesó, no prestaron atención, vino el diablo, puso en su corazón: no les hagas caso a esto, que te están mintiendo, pura locura, vete, nada más te están engañando, y se van como si no escucharon absolutamente nada. Ese es el primer grupo de personas, las que cayeron junto al camino y la semilla se la comieron los pájaros. El segundo grupo, dicen los evangelios en la parábola, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y preguntaban los apóstoles: ¿y eso quiénes son? ¿O qué quiere decir lo que estás diciendo? Y les contestó el Señor: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Quiénes son este grupo de personas, hermanos? Son un grupo de personas que cuando escuchan la palabra de Dios o escuchan el Evangelio sienten emoción y se emocionan, están felices y contentos por haber escuchado la palabra de Dios. Y desgraciadamente hay muchas iglesias que influyen en esa situación. ¿Por qué? Porque no se les predica el Evangelio como se debe predicar, se les predica un Evangelio incompleto. Y en el peor de los casos, se les predica a medias o se les dicen puras mentiras. Este grupo de personas son las que piensan que el haberse emocionado al escuchar el Evangelio ya creyeron en Jesucristo. Pero a la luz de esta parábola significa que tampoco han creído y tampoco comprendieron el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo que no era fácil seguirlo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio y le enseñamos a la gente, debemos también de aclararles la situación. Que el hecho de creer en el Señor Jesucristo no nos exenta de sufrimiento, al contrario. Vamos a ser rechazados, vamos a ser burlados, vamos a ser perseguidos en el peor de los casos. Y el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo que si a Él se lo hicieron siendo el Maestro, cuanto más a los demás, a sus siervos y a sus discípulos se lo iban a hacer. Desgraciadamente muchas iglesias en la actualidad no predican eso, ni evangelizan de esa manera por temor a que la gente no se acerque o por temor a que la gente se vaya. Y sí predican evangelios, por ejemplo, que no son ni evangelios, pero sí predican cosas como la prosperidad, por ejemplo, o cosas que emocionan a la gente a acercarse a Dios, pero nada más para obtener algo a cambio. Entonces los mueven a emoción y los engañan haciéndolos creer
que ellos ya son salvos. Cuando cuando sabemos perfectamente que las Escrituras dicen que la salvación viene exclusivamente por la fe en Jesucristo, y para que una persona crea verdaderamente en Jesucristo se le debe hablar el Evangelio como es y como fue dejado por el Señor Jesús. Así que este grupo de personas se emocionan nada más, pero realmente no entienden el Evangelio. Notemos qué es lo que dice este versículo. Dice que no tenían raíz. Y el versículo 7 de Colosenses 2 nos dice que una de las características que debe haber en la vida de un cristiano es estar arraigado a Cristo. Formar raíces, estar estables en Él. Entonces este grupo de personas pues no tiene raíces. Pero ¿cómo podemos estar arraigados en el Señor? Bueno, primero, conocerle cada día, ocuparnos en la lectura, en estudiar su palabra, en vivir nuestra vida como a Él le agrada, que nuestras decisiones diarias sean de acuerdo a su palabra y que el Espíritu Santo llene nuestra vida. En clases pasadas ya expliqué qué es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar arraigados en el Señor Jesucristo? Haciendo todas estas cosas que acabo de mencionar. Tercer grupo, dice la parábola: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Quiénes son? A la luz de la parábola dice la explicación: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En este tercer grupo entran aquellas personas que dijeron creer en Jesucristo, oyeron la palabra de Dios, se pudieron haber congregado, aparentemente le servían al Señor, pero desgraciadamente nunca dejaron que el Espíritu Santo limpiara su corazón. Hay mucha gente que dicen ser cristianos, pero viven como una persona más del mundo. Dicen ser cristianos, pero no hay diferencia entre ellos y el mundo. Y la Biblia dice claramente, hermanos, que no podemos ser fríos y calientes a la vez. También hay otra parte donde dice que de un manantial no puede brotar agua dulce y salada. Por eso se nos aconseja en 1 de Juan capítulo 2 del 15 al 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Muchas personas, hermanos, son engañadas por Satanás con el dinero, el trabajo, los placeres carnales y todo tipo de distracción, porque al fin y al cabo eso es lo que hace Satanás: distraer a las personas con tal de que se alejen de Cristo, con tal que se aparten del camino de Dios. Y como la carne generalmente en este grupo de personas es la que gobierna su corazón, pues tienden siempre a apartarse de Cristo y a irse tras sus deseos. Estos tampoco creyeron verdaderamente en el Evangelio, porque no se dejaron limpiar por el Espíritu, no se dejaron transformar verdaderamente por el Espíritu. Se dejan llevar todavía por sus pasiones, por lo que su carne ama y anhela, y nunca se soltaron ni dejaron que los ayudara el Señor a cambiar. Este es el tercer grupo de personas que en algún momento dijeron que el Señor Jesús era su Señor y confesaron que Jesucristo era su Señor, pero que realmente sus vidas nunca dieron evidencia de que eso fuera verdad. Y el cuarto grupo de personas
dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Y quiénes son? Dice la escritura. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Escuchen esto, Este es el que oye, pero no solo oyó, sino que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O en otra traducción dice, dan fruto con perseverancia. Eso lo dice Lucas, pero notemos que una de las características de este grupo es que la semilla que fue plantada en su corazón no solo brotó, como en el segundo y en el tercer grupo. En los dos primeros grupos brotó la semilla porque la escucharon y por algún momento brotó, sino que creció. Y no solo creció, sino que dio fruto. Esa es la característica de este cuarto grupo. Aquí están todos aquellos hijos de Dios que oyeron el Evangelio, que lo entendieron, que lo aceptaron, que lo hicieron suyo y que se preocuparon y se ocupan en vivir como su Señor se lo demanda. Ellos buscan llevar frutos al Señor en su vida personal, y no solo en su vida personal, sino en la vida de los demás, ayudando a los demás. Una de las características de un cristiano es que siempre y ante cualquier circunstancia también, porque eso es lo que dice el versículo, es que es agradecido a Dios. Este cuarto grupo de personas son los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Un creyente verdadero, una persona que dice creer en Jesucristo, no es la que dice que es cristiano, es la que muestra, es la que da evidencia, es la que en su corazón brotó la palabra y creció y dio fruto. Un creyente da evidencia de su fe, da evidencia de que verdaderamente el Señor Jesucristo es su Señor. A este grupo se refiere el versículo 7. Vivir una vida que nuestro Señor Jesucristo pide de nosotros. De eso nos habla Romanos capítulo 12, versículo 1. La traducción en lenguaje actual me gusta como dice este versículo. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. La adoración a nuestro Señor se trata de vivir como a Él le agrada. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros decimos sus atributos y reconocemos quién es, lo que estamos haciendo ahí es alabando al Señor. Estamos glorificando su nombre. Pero adorar al Señor verdaderamente es ocuparnos en agradarle, ocuparnos en que nuestra vida, en nuestro andar diario, le agrade al Señor. Y como dice el versículo 5, si nosotros dijimos que es nuestro Señor, entonces debemos vivir como eso. Vivir como el que gobierna nuestras vidas, que le agrade a Él nuestra vida. El versículo 7, en esa misma versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y dice el versículo, y den siempre gracias a Dios. Estos versículos, hermanos, nos deben ayudar a nosotros a pensar en primer lugar, si yo ya recibí al Señor Jesús como eso, no solo como mi Salvador, sino como mi Señor, debo vivir de esa manera. Debo vivir de tal manera que le agrade
yo al Señor en lo que yo haga todos los días de mi vida. Cometemos muchos errores, hermanos, porque somos humanos. Cometemos errores, desobedecemos, sí. Pero debemos buscar al Señor, pedirle perdón y comenzar otra vez. Y preguntarme, Señor, ¿estoy viviendo mi vida como a ti te agrada? Si no la estoy viviendo así, ayúdame a hacerlo. Porque tú eres mi Señor y debo agradarte. En todo, hermanos, lo que nosotros decidamos hacer, en todas nuestras decisiones diarias, preguntémosle, ¿lo que voy a hacer le agrada al Señor? Eso es lo que me pide el Señor que yo haga. Nos ayuda a entender esa parte y a pensar y a meditar un poco en cómo estamos viviendo. Espero que reflexionemos un poquito sobre lo que vimos en este día, hermanos, y lo tomemos muy en cuenta. Tomemos muy en cuenta que somos hijos de Dios y que nuestra vida debe ser agradándole a Él. Debemos vivir así, buscando agradarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son unos versículos hermosos de la palabra de Dios que nos ayudan en nuestro crecimiento y en mejorar nuestra vida. Así que, hermanos, les pido que pensemos un poco en estos versículos que acabamos de ver y si algo estamos haciendo mal, corrijámoslo. El Señor es muy paciente para con nosotros, el Señor es misericordioso, Él derrama su gracia sobre nosotros y Él siempre está esperando a que nosotros corrijamos lo deficiente en nuestra vida. Así que mientras tengamos oportunidad, hagámoslo, corrijamos si algo está mal en nuestra vida cristiana y pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a vivir una vida que a Él le agrade, no que a nosotros nos agrade. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la palabra de Dios llene sus corazones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes todos los días y estudiemos más la palabra del Señor. Pues eso es todo en esta clase y que sea de provecho para nuestras vidas. Que pasen un excelente día y una excelente semana. Que Dios les bendiga, hermanos.